Queridos compañeros, yo le he pedido al presidente del herrerismo, Luis Alberto Heber, la volada para decir unas palabras aquí, quizás cambiando lo que ha sido nuestra intención, que era dejar hablar a gente de lo que Jonathan Franco llama el herrerismo 3.0, y yo llamo el tercer herrerismo. Porque lo impactante es que los que conocimos físicamente al doctor Herrera nos estamos terminando. Cuando él murió yo tenía 17 años. Es decir, el testimonio directo, personal, de contacto físico, de haberlo visto y oído, va desapareciendo. Sin embargo, el milagro de la permanencia es esta gente joven que ha dicho cosas tan importantes que a veces no sabemos decir los más veteranos, porque ya estamos un poco vistos, un poco desgastados quizás. Y decían recién, se decía recién que la verdadera muerte es el olvido. Y yo digo, hay tumbas y tumbas. En algunas tumbas se termina todo, lo físico y lo que pueda haber dejado el muerto de recuerdos. En cambio, en esta, dejamos al doctor Herrera en aquella noche inolvidable del 11 de abril, pero sigue siendo como un manantial. Y ver esta gente joven, estos chicos, estas muchachas, hablar de las cosas del herrerismo, a mí realmente y a todos los que somos más veteranos, nos llena de satisfacción. ¿A santo de qué entonces le pido yo al presidente del herrerismo para decir algunas palabras? Porque creo que más allá de la circunstancia, tenemos que darnos cuenta que vivimos una época de una enorme crisis. Vivimos una crisis internacional preocupante, sobre todo para la soberanía de los países pequeños. Estamos de nuevo viendo desatadas las fuerzas de las grandes potencias, disponiendo para aquí, para allá, esto es mío, esto es tuyo, yo quiero aquello, de una manera descarnada que nos tiene que hacer pensar mucho en nuestra identidad, en lo que tenemos que tener como base de nuestra vida. En lo nacional también estamos en una circunstancia peculiar. Tenemos un gobierno legítimo, por supuesto, legitimado en la elección, pero también tenemos algunos rasgos dentro de ese gobierno y algunas prácticas del ejercicio del gobierno que nos tienen que preocupar, sobre todo en materia de los derechos, en materia del ejercicio del Poder Judicial, en materia de las libertades, de las acusaciones y de las consecuencias que ellas tienen. Entonces, viendo ese panorama, a mí se me ocurría que tenemos que volver a un concepto que nos va a abrigar y nos va a dar muy buena raíz. Ese concepto es el nacionalismo. El nacionalismo no cabe o no está encerrado dentro del Partido Nacional. Sería ir contra el concepto de nacionalismo, creer que solo somos nacionalistas los integrantes del Partido Nacional y del herrerismo. Pero no hay duda de que en la figura del doctor Herrera es donde hay una acabada descripción de lo que es el amor por esta tierra, que no es Brasil, ni es Argentina, ni es Paraguay, es Uruguay. Y nos tenemos que refugiar en ese concepto, ampliarlo y profundizarlo. El nuestro es un país de aluvión inmigratorio. Es un país donde quedan algunos vestigios de las poblaciones aborigen, pero luego hemos sido todos hijos de las olas inmigratorias, más tarde, más temprano. Por eso decía con mucha razón Francisco Faig
el nuestro es un nacionalismo incluyente, porque el concepto de nacionalismo que hay en Europa es justamente el contrario, excluyente, xenófobo, es decir, enemigo de lo extranjero. Nosotros somos nacionalistas orientales. Como dice tantas veces Herrera, tantas cosas pudimos ser y no fuimos. Pudimos ser españoles, portugueses, ingleses, franceses, brasileños o argentinos, pero una sola cosa quisimos ser, orientales. Y creo que para esta gente joven y para nosotros los viejos, el vínculo que nos ata es el concepto de la identidad nacional, que hay que defenderla quizá más que nunca, porque existen fuerzas o de las grandes potencias que desprecian o dejan de lado el concepto de las patrias. O se invade Ucrania o se pide quedarse con un pedazo de Groenlandia. Estamos en el ejercicio descarnado del poder por parte de los poderosos. Y en eso tenemos que ser muy claros. Tenemos que ser muy claros que ni Brasil ni Argentina orientales, ni Milei ni Lula orientales. Y tenemos que marcar al gobierno actual muy claramente en eso. El gobierno es legítimo, por supuesto, y dispondrá las decisiones de gobierno que le parezcan convenientes. Pero si en una cosa vamos a estar vigilantes es en la política internacional. No nos podemos atar ni al Foro de San Pablo, ni a la Unión, ni a Rusia, ni a China, ni a Estados Unidos. Nosotros tenemos que ser orientales. Por supuesto que integrados, por supuesto que con convivencia con las naciones, pero reglados por el derecho internacional que hoy parece haberse olvidado. Hoy estamos en el ejercicio crudo del poder como no se veía hace siglos, o por lo menos un par de siglos. Y en lo interno la defensa de los derechos de la persona. Estamos en un momento en el cual algunos de esos derechos se ven menoscabados. Y sobre todo menoscabados desde la jerarquía del Estado. Tenemos que vigilar, tenemos que estar atentos, porque el Estado de Derecho es parte de nuestro nacionalismo. Siempre ha habido patria, cuando había dictadura, cuando no había dictadura, la patria se permanece. Pero el concepto del nacionalismo nuestro está integrado por el concepto del Estado de Derecho, del respeto de las garantías, de la esencia de nuestra civilización occidental y cristiana. Y nos parece que el reverdecer o volver a fortalecer ese concepto de nacionalismo nos va a ayudar mucho a transitar estos meses y días que algunos de ellos parecen bastante azarosos. Tenemos que confiar en la autoridad partidaria que vamos a elegir en el mes de mayo. Un directorio que tiene que ser conducción del partido, no la conducción en el concepto electoral. Para eso están los sectores, las tendencias, todas ellas respetables. Pero en la conducción de las grandes líneas, un directorio fuerte, un directorio integrado por las principales figuras del partido para que nos sintamos parte de ese poder partidario que tantas cosas tiene que hacer. Formación de jóvenes, recordación. Una de las facetas de la vida de Herrera más recordada e importante es su carácter de iniciador del revisionismo histórico. ¿Qué fue el revisionismo? La historia de esta parte del mundo, de la Guerra Grande, de la Triple Alianza, fue escrita por los vencedores. Y tuvo que empezar esa escuela revisionista a buscar documentos para escribir la verdadera historia. Por eso se llama revisionismo, ir hacia el pasado para encontrar la verdad que nos dice el pasado.
Bueno, en nuestro país necesitamos un revisionismo de la historia inmediata, contemporánea. Tenemos que saber y escribir sin pasión pero sin olvido lo que pasó en el país del 63 al 73 y lo que pasó del 73 al 84. Esa es la historia de nuestro país. Sin embargo, se está mayormente escribiendo sesgada hacia un lugar. Es más, hemos aprobado leyes que son mentiras sobre el pasado. Hay una ley vigente que dice que la dictadura empezó en el 68. ¿Para qué? Para que entraran dentro de la lucha quienes no estuvieron en la lucha. Si un país como el nuestro, tan preocupado siempre por la legalidad, aprueba leyes que dicen que algo que es mentira, tenemos que preocuparnos de volver a escribir la historia. La historia no es así. La dictadura empezó el 27 de junio del 73. En 1972 fue derrotada y vencida la subversión. Esas cosas tienen que quedar claras, repito, sin levantar la voz, sin andar acusando, pero no dejándonos engañar con una historia que no es verdad. Y por eso también recurrimos a estos recuerdos de un hombre que con el revisionismo contó la verdad sobre la Triple Alianza, la Guerra Grande y todos los dramas que vivimos en el Río de la Plata. Eso ya quedó saneado por los revisionistas, argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos y aún brasileños. Ahora necesitamos escribir la historia reciente con verdad, documentos, hechos, la menor cantidad de adjetivos, porque los adjetivos son contrarios a la historia. La descripción de los hechos es la historia. Y tenemos necesidad, porque si no van a crecer estos muchachos y estas chicas en una creencia de una historia que no es cierta y que se está sesgando y se está incorporando a la historia nacional, santificando a algunos personajes, dándoles un monumento en vida cuando la realidad tiene que colocarlos dentro de los errores y las pasiones que hemos tenido todos. Porque aquí todos quizás exageramos nuestro derecho, exageramos nuestra visión y tenemos que recapacitar. La verdadera concordia entre los orientales es entonces alrededor del concepto de nacionalismo a nuestro juicio y de un pasado sobre el que tenemos que terminar de seguir discutiendo, pero marcándolo en sus puntos de verdad y no en la miopía de algunas visiones que están al uso en este momento. Entonces, estimados amigos, yo cuando veo los muchachos y las chicas que vienen acá y dicen maravillosos discursos, que van mucho más allá del que podemos decir nosotros, porque tienen una frescura en el concepto que no tenemos los que estamos ya muy veteranos y cascoteados e influenciados por nuestras circunstancias, nuestras luchas, nuestras derrotas y nuestras pocas victorias. El herrerismo 3.0, para decirlo en un idioma que entienden los muchachos, está vivo y vigente. Nosotros, el herrerismo 1.0, ya vamos saliendo del escenario.